Mi hijastra nos robó y su madre la protegió, hasta que decidí denunciar a las dos. Nunca imaginé que todo se derrumbaría tan rápido. Tampoco que la persona que compartiría mi cama terminaría destruyendo lo poco que había logrado reconstruir junto a mi hijo. Mi nombre es Sergio, tengo 41 años, y esta es la historia de cómo, en cuestión de semanas, pasé de tener una familia ensamblada y una vida relativamente estable, a quedarme solo, traicionado y con mi hijo cargando una tristeza que ningún adolescente debería conocer. Todo comenzó con una visita inesperada de Bruno, mi hijo de 16 años. Yo estaba en el trabajo, en medio del turno, cuando lo vi llegar. Tenía los ojos rojos, el rostro hinchado, y ese tipo de llanto seco, sin voz, que solo sale cuando ya no queda nada más por romperse por dentro. Bruno trabaja medio tiempo en una tienda de reparación de bicicletas. Desde hace meses venía juntando dinero por su cuenta para comprarle una bicicleta adaptada al hermano discapacitado de su mejor amigo, Javi, que había fallecido hace poco. No fue porque nadie se lo pidiera. Lo hacía porque es así, de noble, de generoso, de corazón enorme. No sé cómo lo crié tan bien, pero siempre me he sentido orgulloso de él. Me contó que había llegado a casa después de clases y que, al revisar la caja metálica con candado donde guardaba sus ahorros, escondida dentro del armario, bajo mantas, el dinero ya no estaba. $650. Desaparecidos. Al principio intenté mantener la calma. Pensé que quizás se había confundido de escondite, que había guardado parte en otra parte de la casa. Pero él fue claro. Sabía perfectamente dónde estaba todo. No había duda. Y entonces soltó la frase que me apretó el estómago. La única persona que estaba en la casa era Catalina. Catalina es la hija de Verónica, mi esposa, o exesposa ahora, supongo. Tiene 18 años. Llegaron a nuestras vidas hace casi 3 años, cuando Verónica y yo nos conocimos. Durante un tiempo pensé que habíamos logrado formar una familia mixta bastante decente. No perfecta, pero al menos funcional. Me equivoqué. En nuestra casa hay una regla muy clara, nadie entra al cuarto de otro sin permiso. Y eso no es una sugerencia, es una línea firme. Lo hemos repetido una y otra vez, precisamente para proteger el espacio de cada quien. Más aún entre adolescentes, donde la privacidad es parte de su identidad. Volvimos juntos a casa ese día. Bruno no decía nada, pero yo lo conozco bien. Cuando se pone así de callado, es porque por dentro está temblando de rabia. Una rabia tan profunda que le cuesta hasta pronunciar una palabra. Al llegar, encontramos a Catalina en la sala, tirada en el sofá, con auriculares inalámbricos nuevos y un par de bolsas de ropa, maquillaje y otros artículos que no tenía el día anterior. No me anduve con rodeos. ¿De dónde sacaste dinero para todo eso?, le pregunté. Me miró como si yo no tuviera derecho a cuestionarla y soltó con una frialdad que todavía me revuelve el estómago. De mis ahorros. Le pedí que fuera honesta. Que no le iba a gritar, que solo quería saber la verdad. Me contestó que no era asunto mío. Verónica no estaba en casa en ese momento. Así que tomé la decisión de revisar las cámaras de seguridad. Tenemos una en el pasillo que da a los cuartos, no por desconfianza, sino porque el perro que tenemos ha causado algunos destrozos, y esa cámara nos ayuda a ver si pasa algo cuando no estamos. Y ahí estaba. No se veía su rostro con claridad, pero la silueta era inconfundible. Catalina entrando al cuarto de Bruno, permaneciendo adentro casi 20 minutos, y saliendo con algo en las manos. Coincidía con el horario exacto en el que Bruno estaba en el colegio. No había margen de error. No había dudas. Cuando Verónica regresó, intenté explicarle con toda la calma que pude. Le mostré el video, le conté lo que faltaba, le dije que no quería conflictos, solo que Catalina devolviera el dinero o al menos los objetos comprados. Su respuesta fue como un golpe en el estómago. No podemos hacerle eso a una adolescente. Sería humillante. Me quedé helado. Le dije que lo humillante era robar y luego fingir que nada había pasado. Pero ella insistía en que era un malentendido. Que tal vez alguien más había entrado a la casa. Que quizás Catalina pensó que el dinero estaba abandonado. Nadie más tenía llaves. No había señales de entrada forzada. El horario, el video, todo cuadraba con su hija sola en casa. No había forma de justificarlo. La conversación se volvió una batalla de lealtades. Yo le pedí que hablara con su hija, que resolviéramos esto juntos, como familia. Ella se negó. Me dijo que si insistía, o peor aún, si involucraba a la policía, se llevaría a Catalina y se irían. Pensé que lo decía para presionarme, para ganar tiempo. Me equivoqué. Esa misma noche, empacó algunas maletas, llamó a su hermano para que pasara por ellas, y se fue.
Sin una sola palabra más. Me bloqueó de todo. Ni una explicación, ni un mensaje, nada. Se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Y Catalina con ella. Yo me quedé en esa casa, con el corazón hecho trizas, con mi hijo devastado, y con un silencio que no me había dolido tanto desde el día en que su madre biológica nos dejó. No voy a mentir. Esa primera noche sin Verónica y Catalina en la casa fue como estar atrapado entre el alivio y el colapso. Por un lado, ya no había tensión flotando en el aire. Pero por otro, me costaba asimilar cómo alguien a quien amé, alguien que consideré mi compañera de vida, me dio la espalda tan rápido, tan fácil. No pude dormir. Me quedé tirado en el sofá, mirando al techo, repasando cada detalle de los últimos años. Me preguntaba si fui muy duro, si debí manejarlo con más tacto, si de verdad estaba exagerando. Pero entonces pensaba en Bruno. En su cara rota, en sus ojos apagados, y la respuesta era clara, no era yo el que estaba fallando. Bruno no solo perdió su dinero. Perdió la confianza en el hogar que compartíamos. En la gente que se suponía que debía cuidarlo. Y lo que más dolía era que Catalina no mostró el más mínimo rastro de culpa. Nada. Ni una disculpa. Ni un mensaje. Ni una mirada de vergüenza. Se fue como si todo estuviera bien, como si tuviera razón. Como si nosotros fuéramos los locos. Al día siguiente, tomé una decisión que me removió las tripas. Fui a la comisaría. Expliqué lo ocurrido. Llevé las grabaciones de la cámara. Presenté fotos de Bruno contando sus billetes semanas atrás. Incluso mostré mensajes donde hablaba con sus amigos sobre la bicicleta que planeaba regalar. El oficial que me atendió fue educado, pero directo. Me dijo que era un asunto civil, no penal. Que sin una confesión directa o pruebas más contundentes de que fue un robo y no un malentendido doméstico, no podían hacer nada. Ahí fue cuando me enteré de la traición más amarga. Verónica había mentido. Había declarado que ella misma le había dado el dinero a su hija. Ni siquiera intentó suavizarlo como si hubiera sido un préstamo. Dijo que fue un regalo. Y que yo estaba haciendo un escándalo innecesario. ¿Sabes lo que se siente cuando la persona que amas, la que compartió tu cama, tu mesa, tus planes, le miente a la policía para encubrir a quien le robó a tu hijo? Es como si te abrieran el pecho en vivo y te clavaran un cuchillo mientras te dicen que no hagas tanto drama. Volví a casa con las manos vacías. Me senté con Bruno en el sofá, lo miré a los ojos, y le conté todo. No quise adornarlo. No tenía sentido seguir protegiéndolo del mundo cuando el mundo ya se le había venido encima. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y al rato me preguntó si eso significaba que no podría comprar la bicicleta para el hermano del chico que había muerto. Le dije que no. Que sin ese dinero, no había forma. No lloró. No gritó. No golpeó nada. Solo se fue a su cuarto y no salió hasta la mañana siguiente. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. La casa se sentía vacía, pero no en un sentido pacífico. Era una ausencia áspera, ruidosa, como si cada rincón gritara por lo que se había perdido. Cada objeto, cada rincón, parecía estar impregnado con el olor de una familia que ya no existía. Y Bruno. Bruno dejó de ser el mismo. No volvió a mencionar el dinero. Ni la bicicleta. Ni Catalina. Solo pidió algo, que si nos mudábamos, no fuera lejos. Que no quería cambiarse de escuela en su último año. Que sus amigos eran lo único que le quedaba. Eso me partió por dentro. Pero la realidad era esta, no podía pagar el alquiler solo. Verónica y yo dividíamos todos los gastos. Mitad y mitad. Renta, servicios, comida. Sin su parte, no podía cubrir ni el alquiler completo del mes siguiente. Intenté buscar un roommate. Puse avisos en línea, pregunté en el vecindario. Nada. Nadie quería mudarse con un padre soltero en pleno drama doméstico. No los culpo. Tuve que tomar una decisión rápida. Llamé a mi mamá, Estela, que vive al otro lado del estado. Su casa es pequeña, tiene reglas estrictas y apenas un sofá cama viejo, pero era eso o terminar durmiendo en el coche con Bruno. Cuando le conté a mi hijo, simplemente asintió. No se quejó. No preguntó. Solo dijo. ¿Y qué pasará con Rocky? Rocky es nuestro perro. Ha estado con nosotros desde que Bruno tenía 7 años. Es su hermano, su sombra, su cable a tierra. Le expliqué que mi madre no acepta animales. Pero que haría todo lo posible por conseguir hogares temporales hasta que nos estabilizáramos. Ahí fue cuando vi la primera lágrima real desde que todo empezó. No por el dinero. No por la traición. Por el perro.
por lo único que le quedaba y que tampoco podía llevarse. Esa noche empacamos lo básico. Dejamos atrás las fotos, los adornos, las tazas con recuerdos. No había espacio para memorias, solo para lo necesario. Al día siguiente, mientras cargábamos el auto, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. Era Catalina. Chillaba, gritaba, se quejaba. Me pedía que fuera a casa a recoger un paquete que le había llegado. Que era urgente. Que lo necesitaba para una salida importante. Que no podía faltar esa noche. Ni un solo "¿cómo estás?". Ni una palabra sobre lo que había hecho. Solo órdenes. Exigencias. Le colgué sin responder. Pero algo me carcomía por dentro. Así que pasé por la casa a recoger el correo. Y efectivamente, ahí estaba el paquete. Una caja grande, con el logo de una tienda de cosméticos de lujo. Mi nombre como comprador. Mi dirección. Compras hechas con mi tarjeta de crédito de emergencia. Una tarjeta que ni siquiera uso. Que estaba guardada, escondida, por si alguna vez pasaba algo grave. La misma tarjeta que nunca había tocado, hasta ahora. Me hervía la sangre. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Volví a casa con el paquete en las manos, sin abrirlo. Me senté en la mesa de la cocina, frente a él, respirando hondo, intentando no romper nada. No entendía cómo podía ser tan cínica. No solo robó a Bruno, no solo se fue como si nada, ahora usaba mi tarjeta y tenía la desfachatez de mandarse las compras a mi nombre, a mi dirección, como si yo fuera su asistente personal. La tarjeta en cuestión llevaba años guardada en una caja de metal sobre la nevera. Ni siquiera la usaba. Solo estaba ahí para emergencias, con un límite bajo y sin conexión directa con mi cuenta principal. Pero eso no impidió que Catalina encontrara la forma de usarla. Fui directo al banco. Pedí que me imprimieran todos los movimientos. Compras de maquillaje, suscripciones, pedidos a domicilio, todo hecho desde la semana en que se fueron. Todo a mi nombre. Todo desde el mismo número de teléfono que usaba Verónica. Ella había cambiado los datos de contacto, había desviado las alertas de seguridad para que no me llegaran. Era premeditado. Ya no era solo Catalina. Era Verónica también. Porque una adolescente de 18 años no consigue acceso a ese nivel de detalle sola. Alguien la estaba entrenando para salirse con la suya. Esa misma tarde regresé a la comisaría. Esta vez no me tembló la voz. Llevé los estados de cuenta, capturas de pantalla, la caja con la compra, los datos de envío, los correos automáticos. Tenía todo. El oficial abrió una carpeta de investigación. Por fin, ya no era un asunto civil. Y mientras el proceso arrancaba, Verónica seguía desaparecida. Me tenía bloqueado en todas partes. No había forma de comunicarme con ella. Ni siquiera para preguntarle por qué. Hasta que explotó todo. Una amiga en común me escribió por Instagram. ¿Sabías que están viviendo con Iván? Iván. El compañero de trabajo de Verónica. Ese mismo que en una cena de empresa se tomaba demasiadas libertades para ser solo un colega. El que le acariciaba el brazo mientras ella sonreía. En su momento lo ignoré, porque uno no quiere ser ese tipo de hombre inseguro que ve enemigos en todos lados. Pero ahora todo tenía sentido. Verónica se fue con Catalina, con lo poco que quedaba de lo que una vez llamé hogar, a vivir con él. Como si todo lo que había pasado hubiera sido solo una molestia menor en su camino hacia algo mejor. Ahí entendí que no solo nos habían robado dinero. Nos habían robado la paz, la estabilidad, la idea de familia. Pasaron los días. Intenté mantenerme ocupado, buscando formas de sostenernos, de no desmoronarme frente a Bruno. Pero era difícil. La casa se sentía como un campo minado de recuerdos. Cada olor, cada rincón, cada maldita taza me recordaba a Verónica o a su hija. Bruno seguía sin hablar del tema. Ya no preguntaba por la bicicleta. Lo único que me pidió fue que no perdiéramos a Rocky y a los gatos. Pero eso también iba a ser imposible. Mi mamá no aceptaba animales. Y no era su culpa. Tuve que explicarle que intentaríamos buscar hogares temporales para ellos. Me dijo que lo entendía, pero vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: rendición. No por la mudanza. No por el dinero. Por tener que separarse de lo único que le quedaba, que todavía le daba consuelo. Esa misma noche, con rabia aún en el pecho, llevé la caja del maquillaje a una organización local que ayuda a mujeres sin recursos a prepararse para entrevistas laborales. Les expliqué la situación a grandes rasgos. Les dije que no quería el dinero, que no podía devolverlo, que ya no necesitaba eso en mi casa. La mujer que me atendió se quedó en silencio por un momento.
Luego me abrazó. Me dijo que esa donación haría una diferencia real. Por primera vez en semanas, sentí una pizca de alivio. No justicia. Pero al menos algo útil había salido de todo ese veneno. Esa noche, Catalina volvió a escribirme. Esta vez furiosa. Me arruinaste la noche. Ese maquillaje era mío, ¿cómo te atreves? Voy a llamar a la policía si no me lo devolves. Le respondí con una sola frase. Te conviene evitar la policía ahora mismo. Mamá no va a poder sacarte si terminas detenida. Silencio. Y ahí fue cuando lo supe con certeza, no era ingenuidad, no era un error, era costumbre. Catalina no sentía culpa. No entendía el daño. Solo le molestaba no haber conseguido lo que quería. Y su madre la había criado para que creyera que todo se solucionaba gritando más fuerte. No podía seguir así. Lo sabía. Lo había evitado, porque en el fondo todavía me dolía. Porque aún tenía esa absurda esperanza de que Verónica se diera cuenta de todo. Que al menos una disculpa apareciera en medio de esta tormenta. Pero no. Así que decidí hacerlo. Presentar cargos formales. Por el robo a Bruno. Por el uso fraudulento de mi tarjeta. Por la mentira a la policía. Por todo. Sabía que no iba a gustarle a nadie. Sabía que algunos iban a decir que exageraba. Que no podés arruinarle la vida a una chica de 18 años por un error. Pero esto no fue un error. Fue una cadena de decisiones deliberadas. Fue una estructura montada para aprovecharse de nosotros. Fue una madre encubriendo, una hija ejecutando, y nosotros, cayendo. Y ya no más. Presentar cargos formales no fue una decisión fácil, aunque supe desde el principio que era la única salida digna. No lo hacía solo por mí, sino por Bruno, por su paz mental, por enseñarle que callarse ante una injusticia no es sinónimo de madurez, sino de resignación. Armé todo el expediente, capturas, extractos bancarios, recibos, mensajes, correos, pruebas físicas. Cada detalle. Y con todo eso bajo el brazo, me presenté en la fiscalía. El fiscal que me recibió, un hombre joven, de voz suave y gestos mesurados, me escuchó con atención, pero en cuanto empecé a describir a Catalina, su edad y su perfil, noté el cambio en su expresión. Como si ya estuviera preparando el discurso de no arruinarle la vida a una joven. Y sí. Me lo dijo. ¿Estás seguro de querer seguir con esto? Una denuncia formal puede tener consecuencias serias. Esto no es una multa. Es una posible condena penal. ¿De verdad quiere que una chica de 18 años cargue con eso para siempre? Tragué saliva. No por duda, sino por frustración. Porque esa pregunta ya la había escuchado antes. En otras formas. En otros tonos. Y siempre con el mismo fondo, mejor quédate callado. Pero esta vez no. ¿Y mi hijo qué? Le dije. ¿Alguien se preocupa por él? Por lo que perdió, por cómo nos robaron todo, por cómo tuvo que dejar a sus animales, su escuela, su casa, su vida. El fiscal no respondió. Solo bajó la mirada. Me ofreció un acuerdo, restitución económica. Pagos mensuales. Sin necesidad de condena. No pude evitar reír. Amargo. ¿Pagos? Esa chica nunca trabajó. No sabe lo que es ganarse un peso. Vive en TikTok. ¿De verdad cree que va a pagar algo? ¿Con qué? ¿Con qué voluntad? Le dije que no. Que lo pensaría, porque así funciona el sistema, pero ya sabía que no iba a retroceder. Esa noche, mientras revisaba las últimas cosas antes de dejar definitivamente la casa, encontré una nota. Escrita a mano. Doblada. De Bruno. Papá, sé que estás haciendo todo por mí, y no lo digo lo suficiente. Pero siento que soy una carga. Que todo esto pasó por mi culpa. Si no hubiera ahorrado ese dinero, si no me hubiera importado tanto esa bicicleta, si me hubiera callado, tal vez no habríamos perdido la casa, ni a Rocky, ni a los gatos. Tal vez todo seguiría igual. Perdón por confiar. Tuve que sentarme. No pude seguir empacando. Me temblaban las manos. Era eso. Esa era la herida verdadera. No la plata. No la traición. Era ver a mi hijo asumir la culpa de haber creído que su familia lo iba a proteger. A la mañana siguiente, volví a la fiscalía. Proceda con todos los cargos, le dije al fiscal. Robo, fraude, suplantación de identidad. Todo lo que se pueda. No pestañeó. Supo que no había más espacio para juegos. Y entonces, todo comenzó a girar. Rápido. Violento. Crudo.
En menos de 2 días, comenzaron a llegar los mensajes. Gente que no me había hablado en meses. Suegros. Primos de Verónica. Vecinos que apenas sabían lo que pasaba. Todos con el mismo discurso. ¿En serio vas a arruinarle la vida a una chica por un error? Qué rencoroso, Sergio, te estás dejando llevar por la bronca. Esto no lo hace un hombre de verdad. Incluso la madre de Verónica me mandó un audio de 3 minutos, con voz temblorosa, diciendo que lo que pasa en familia se resuelve en familia, y que mi deber como hombre era perdonar. Pero nadie habló de Bruno. Nadie. Nadie preguntó cómo estaba él. Cómo dormía. Cómo dejó de comer. Cómo se le cayó el alma cuando entregamos a sus animales. Y lo peor, Verónica también quiso reaccionar. Lo hizo de la forma más sucia. Una tarde me llamaron de recursos humanos en el trabajo. Me citaron a una reunión urgente. Cuando llegué, estaba ella. Y con ella, Iván, su nuevo compañero y actual pareja. Vestido como abogado, con una tablet en la mano. Estamos aquí porque ella considera que su campaña de acoso ha tenido un impacto emocional y profesional grave, dijo él, como si estuviera en un juicio televisivo. Tenemos pruebas de difamación, de acoso digital y de manipulación emocional sobre una menor de edad. Me quedé en silencio unos segundos. Luego, con calma, saqué mi carpeta. Le entregué a recursos humanos todo lo que tenía, movimientos bancarios, capturas, denuncias formales, audios, correos, recibos de la tarjeta, número de caso judicial. La expresión de Iván se fue apagando. Verónica se quedó en silencio. La reunión terminó pronto. En mi empresa nunca me dijeron nada explícito, pero desde entonces noté que la narrativa se había roto. Algunos empezaron a tratarme con más respeto. Nadie volvió a mencionar el tema. Verónica no se rindió. Intentó reclamar la mitad del mobiliario de la casa. Quería llevarse hasta mi computadora de trabajo. Alegaba que como el divorcio no estaba finalizado, tenía derecho. Pero gracias a un abogado que encontré en un programa para padres en litigio, logramos frenar eso también. No voy a mentir. Cada citación legal, cada número desconocido, cada mensaje, era una puñalada al pecho. Vivíamos en alerta. Bruno apenas hablaba. Solo una vez se quebró. Estábamos cocinando pasta. Tiró la cuchara al suelo, me miró y me preguntó. ¿Crees que si me hubiera callado, todavía estaríamos todos juntos? No supe qué decir al principio. Luego me arrodillé frente a él. Lo miré directo a los ojos. No me arrepiento de nada. Prefiero perder todo antes que traicionarte. Confiar en tu familia no fue un error. El error fue que ellos te fallaran. Ese fue el momento en que lo supe, esto valía la pena. Unos días después, el fiscal me llamó. Tenemos autorización para presentar cargos formales, me dijo. Fraude, uso de medio de pago sin autorización, robo. Hizo una pausa. Y estamos evaluando imputar a Verónica por encubrimiento y obstrucción. Tuve que sentarme. No por alegría. Por alivio. Por fin, alguien veía lo que nosotros habíamos visto todo este tiempo. Que esto no era un drama familiar. Era un delito con víctimas reales. La audiencia fue fría. Formal. Nada de gritos ni lágrimas dramáticas. Catalina me miró con rabia y miedo. Verónica no me miró. El juez leyó los cargos. El fiscal fue claro, sin restitución completa y confesión, no habría acuerdo. Por primera vez, la historia ya no la escribían ellas. Bruno no fue. No quise. Se quedó en casa de su amigo Javi. Pero cuando regresé, lo encontré en la puerta con su mochila, su ropa deportiva y una expresión que no veía desde hacía meses. ¿Vamos a estar bien? Y esta vez pude responder con algo más que promesas vacías. Sí, hijo. Vamos a estar bien. Una fundación local, enterada por la escuela, nos ofreció cubrir parte del alquiler del nuevo departamento durante 6 meses. También nos ayudaron a recuperar a Rocky, nuestro perro. Esa noche, me encerré en el baño, me senté en el suelo y lloré por fin. No de tristeza. No de bronca. Lloré porque, por primera vez, sentí que no habíamos perdido todo. Bruno volvió a terapia. Yo también. Cocinamos juntos. Nos reímos. Y el otro día, lo escuché decirle a un amigo. Mi viejo es medio intenso, pero me salvó la vida, literal. No sé qué pasará con el juicio. No sé si Catalina tendrá antecedentes o si Verónica pagará algo. Pero esto lo tengo claro, nunca más voy a permitir que el miedo a ser juzgado me impida hacer lo correcto. Porque proteger a tu hijo nunca es venganza. Es justicia.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.